4. Seleccionar la información con facilidad. 10. Reaprendiendo a leer. Accedemos a una buena parte de la información que estudiamos a través de la palabra escrita. De modo que la competencia para leerla de forma eficaz es un estadio vital para recordarla. Aprendiendo a leer bien ahorraremos tiempo, tendremos acceso a todo el material adecuado, lo comprenderemos con mayor profundidad, sabremos cómo usarlo de modo brillante y seremos capaces de mantenerlo fijado firmemente en la memoria. Temas clave. Las competencias de lectura flexible, que ocupan un lugar central en el estudio. Desarrollar las actitudes adecuadas para leer y aprender. Cómo preparar el cerebro para leer y recordar. Distintos tipos de lectura para diferentes necesidades de estudio. Elegir el grado apropiado de especificidad con el que hay que aprender cada material. Combinar las estrategias de lectura con potentes competencias de memoria. Términos clave. Listados de lectura. Aprendizaje visual. Curiosidad. Lectura selectiva. Preparación. Motivación. Contexto. Previsión. Lectura activa. Y SQ3R. Adquiere información fácilmente mientras lees. Leer es una parte importante de casi todo tipo de estudio. Incluso antes de que empiece el curso, es probable que te entreguen una lista de lecturas, y esta a menudo conforma la estructura central de la enseñanza y el aprendizaje que le seguirá. Algunos temas se centran en unos pocos textos básicos. Otros requieren que te familiarices con una amplia gama de libros y documentos. Pero todos demandan que accedas a una gran variedad de ideas generales e información específica, tanto a través de la página impresa como a través de la pantalla del ordenador. No solo se trata de material que debes leer para tus materias en particular. También está todo el papeleo burocrático vinculado con los estudios, los formularios, así como los documentos legales de becas y préstamos bancarios para el estudio, etc. Todo ello debe ser leído, comprendido, aprendido y aplicado con rigor y confianza. Resulta tentador pensar que no hay demasiado que recordar, pero si lo haces concienzudamente, la lectura debería servir de apoyo a tu memoria, mientras tus competencias hacen que la lectura sea más eficiente, eficaz y placentera que nunca. Debes leer. Piensa en el papel que juega la lectura en tus estudios y cómo te sientes al respecto. ¿Qué aspecto tiene tu listado de lecturas? Se espera de ti que leas ciertos libros antes de abordar otros textos de tus estudios, o bien que seas capaz de lidiar con lecturas extra, documentos o páginas de Internet que se van señalando a medida que la asignatura en cuestión va avanzando. ¿Qué parte de lo que vas a leer requiere, de hecho, ser recordada? ¿Los grandes temas o los pequeños detalles? ¿Las ideas del autor? ¿Sus habilidades de escritura? ¿Los acontecimientos que explica? ¿O una información genérica a la que se puede acceder bajo una diversa gama de formas o de determinados puntos de vista? ¿O a partir de libros muy específicos? ¿Disfrutas de la lectura que debes realizar? ¿Te sientes cómoda con ella? ¿Acostumbras a acceder y a aprender de las cosas que necesitas o resulta frustrante? ¿Requiere que inviertas mucho tiempo? ¿Es ineficiente o sin duda no encaja para nada con lo que entiendes por diversión?
Tu planteamiento en relación con la lectura tiene un enorme impacto sobre lo que puedas hacer con tu memoria y por tanto con el éxito global de tu estudio. Es posible malgastar grandes cantidades de tiempo en la lectura, leyendo cosas equivocadas, entendiendo muy poca cosa o recordando absolutamente nada. Por otro lado, cuando sabes cómo hacerlo, puedes leer de un modo que te conduzca a tener un buen control de tu aprendizaje. Te pone en estrecho contacto con toda la información vital y se introduce en tu cerebro de una forma que puedes recordar fácilmente y utilizar para obtener un estupendo resultado. Aprendizaje visual. Algunos alumnos, por naturaleza, aprenden mejor de modo visual, es decir, que prefieren obtener y retener la información a partir de lo que leen y ven. Si tu manera favorita de descubrir cómo usar un nuevo teléfono sería leer el manual de instrucciones o la guía online, significa que te inclinas por el pensamiento visual, de modo que debes sacarle partido en tus estudios, así como fortalecer otros modos de acceder a la información, escuchando y haciendo. Si el aprendizaje visual no es tu estilo preferido, este capítulo te mostrará cómo activar tu confianza y sacar más partido de todo aquello sobre lo que se posa en tus ojos. Curiosidad. Una de las actividades más importantes cuando estás leyendo es la curiosidad. Debes adoptar un planteamiento abierto e inquisitivo, incluso antes de leer ni una sola palabra, porque tienes que preguntarte a ti mismo, ¿cuál será la mejor estrategia? ¿Qué libros van a brindarte la información que necesitas? ¿Cómo sabrás si son de utilidad? ¿Qué pueden ofrecer en relación a otros apartados del curso? Debes estar emocionado con las posibilidades, listo para aprender, entretenerte e intrigarte por lo que estás a punto de descubrir, porque todas estas emociones activan tu memoria. Pero también debes estar listo para cambiar de rumbo, descartar un libro, adoptar un planteamiento diferente, siempre interesado en el proceso de memoria, siempre cuestionando si este determinado segmento de trabajo vale la pena o no. Aprende a seleccionar. Debes saber qué leer. Suena simple, pero es absolutamente esencial para estudiar bien y utilizar tu memoria al máximo. La falta de selección ha sido el fracaso de muchos alumnos. Es demasiado fácil malgastar tiempo leyendo cosas que no añaden nada a tu aprendizaje o que tan solo repiten información que ya conoces. Utilizar bien tu memoria requiere un esfuerzo consciente y estratégico. Entre paréntesis, véase capítulo 6, y esto empieza cuando eliges lo que vas a leer. Puede que tus profesores realicen la mayor parte de lecciones por ti, especialmente si la asignatura en cuestión está construida en torno a un determinado manual o guía de estudio, o un conjunto claro y definido de textos sobre cada tema. Pero incluso en ese caso, tendrás que pensar cuándo y qué apartados leer, con cuánto detalle, y si existen otras publicaciones que pueden fortalecer tu conocimiento y competencia, y llevar tu estudio más allá. Tus elecciones en torno a lecturas adicionales pueden marcar la diferencia y determinar lo que extraigas del curso, aparte de hacer que tu actuación en el examen resulte impresionante. Por otro lado, algunas asignaturas ofrecen posibilidades ilimitadas. La lista de lecturas puede aportar sugerencias, pero te toca a ti escoger a partir de una amplia gama posible de libros, revistas y materiales online. Sabes que sobre el tema se ha escrito más de lo que puedas leer en toda tu vida, de modo que se trata de centrarse en lo mejor que puedas leer.
aquellas lecturas que te ofrezcan mayores beneficios en relación al tiempo y al esfuerzo que inviertes. Prepara tu mente. Una vez que hayas escogido un libro, hay trabajo que hacer antes de que empieces a leerlo. Preparar tu cerebro para lo que va a recibir hará que aumenten tus posibilidades de recordar la información que contiene. Motivación. La motivación activa la memoria, y ésta reside, en gran parte, en la importancia que le atribuyas a la tarea, así como hasta qué punto esperas que te conduzca al éxito. De modo que puedes hacerte un gran favor a tu memoria ya desde el principio, pensando en por qué has escogido un determinado texto. Haz hincapié en los beneficios potenciales. Celebra el hecho de haber encontrado una publicación útil y de poder explorarla eficazmente, cosa que mejorará tu comprensión, engrosará tu almacén de información, aumentará tu confianza a la hora de comunicarla y aplicarla, y hará que mejoren tus resultados en el examen. Contexto. Utiliza el resumen de la contraportada, las reseñas que encuentres en Internet, las anotaciones en la lista de lecturas, recomendaciones de amigos, cualquier cosa que te ayude a comprender de qué va el libro y lo vincule con tus estudios. La memoria adora las conexiones y la lectura es infinitamente más eficaz si puedes vincular la información nueva con las cosas que ya sabes. Si estás estudiando la historia europea y sabes que el libro que seleccionaste de la biblioteca es sobre la Revolución Francesa y está escrito por un autor que tiene un determinado sesgo en relación a los acontecimientos, que la describe cronológicamente, pero que hace más hincapié en ciertos temas, entonces estarás listo para relacionar lo que lees ahora con la información que ya has absorbido, para fortalecer ciertas ideas, quizás añadir unas pocas reflexiones y continuar con el proceso de aprendizaje en vez de empezar desde cero. Una advertencia preliminar. Cuanto más prepares tu memoria para la tarea a la que te enfrentas, mejor. Es de ayuda saber cómo va a ser el abordaje de un texto, cómo está organizado, el estilo de redacción, el tono y el planteamiento característico del autor. Una vez más, basta con una sencilla investigación para marcar una gran diferencia. Aún sentirás curiosidad por lo que contiene, pero no malgastarás esfuerzo mental en descubrir qué hacer con el contenido o afrontando grandes sorpresas. A veces tendrás que leer textos breves y de vocabulario sencillo. En otras ocasiones, un material más exhaustivo y complejo. De modo que saber por adelantado de qué tipo de libro se trata es una parte vital a la hora de sacar el máximo partido de la lectura. Previsualizar. Antes de empezar a leer con detalle, revisa todo el libro. Lee los contenidos, el índice, los resúmenes de los capítulos. Lee por encima para tener una idea general del libro. Es más fácil recordar cuando reconoces algo que intentar estudiar ideas que ves por primera vez. Trata de generar un sentido de familiaridad con el libro, su estructura y sus contenidos, antes de empezarlo a leer y recordar. Además de captar los detalles que contiene, tu cerebro necesita contar con una perspectiva general del conjunto de la obra. Estrategia. Debes saber qué puedes esperar de la lectura de un libro. ¿Exactamente por qué estás invirtiendo tiempo y energía en leerlo? ¿Qué nivel de información esperas adquirir gracias al mismo? ¿De qué modo será de ayuda en tus estudios,
a corto y a largo plazo y cómo se vincula con otras áreas de tus estudios? Dar respuesta a estas preguntas debería contribuir a que establezcas cuál será tu estrategia. Debes empezar un libro con una idea bastante clara de durante cuánto tiempo te vas a dedicar a ello, con cuánto detalle debes abordarlo y qué técnicas específicas de memoria te ayudarán a tener éxito. Lectura activa. La memoria se apoya en la atención. Un planteamiento dinámico, organizado y positivo te permite absorber considerables cantidades de información, de modo que tu manera de leer también debe ser centrada, activa y adecuarse a la tarea que tienes entre manos. Hacer que encaje con tu propósito. Piensa en los distintos tipos de lectura que realizas en tus estudios actuales. ¿Cuánto lees para lograr tener una perspectiva general del tema y en qué medida para adquirir detalles específicos? ¿Todo lo que lees constituye un material nuevo o parte del mismo ofrece ideas que te son familiares, solo que bajo otros puntos de vista? ¿Eres consciente de cuando accedes a la información por primera vez y cuando, en cambio, lo que haces es fortalecer cosas que ya sabes? ¿Hasta qué punto modificas tu planteamiento en relación a la lectura y al aprendizaje, dependiendo del material que tienes ante ti? Sé sincero. ¿Dispones de una gama de competencias útiles? ¿O leer es leer, sea cual sea el texto? Resulta crucial que sepas qué es lo que vas a hacer mientras lees, con tus ojos, con tu cerebro, con tus manos. Toda la preparación que adquieras te guiará hacia el mejor planteamiento posible para cada caso. Pensar. A veces tu objetivo principal será el de pensar. Preguntarte cosas sobre lo que estás leyendo, considerando de qué modo encaja con los conocimientos que ya posees previamente. Querrás recordar todas las teorías nuevas o pensamientos originales, pero la prioridad por ahora es explorar el texto que tienes ante ti. Apuntes y preguntas. Mientras estés leyendo o pensando, debes estar preparado para tomar breves apuntes cuando surjan ideas importantes. Ten a mano un cuaderno, una grabadora o agenda electrónica para almacenar información útil que tengas que memorizar en el futuro. Dejar de preocuparse por la memorización a veces es muy beneficioso para poder así explorar tu comprensión y desarrollar de forma más original tu pensamiento. Pero cuando emerjan esas brillantes reflexiones y aparezcan en el texto valiosas cuestiones, ponlas a salvo. La dedicación de una tarde entera a la lectura puede que haga bullir tu pensamiento hasta que surja una brillante y rompedora idea. Querrás tenerla almacenada adecuadamente cuando te vuelvas a centrar en la memoria. Grabar. Más adelante, habrá momentos en que la actividad clave de tus estudios consistirá en tomar apuntes. De modo que toma nota de la información que quieres usar en el futuro. Tu comprensión del texto y sus beneficios para con tus estudios te ayudarán a alcanzar el nivel adecuado de detalle, aunque esto no significa que debas copiarlo todo, y va más allá de no olvidar los datos clave. Tus apuntes pueden ser palabras sueltas o frases útiles, fragmentos directos de texto o tus propias anotaciones sobre el texto, puntos candentes, el subrayado de párrafos, garabatos, dibujos, sea lo que sea que te ayude a extraer la información que necesitas. Memorizar.
También hay momentos, cuando lees para memorizar, en los que debes extraer una información vital que tu mente debe retener, tanto durante la asignatura, para que te sea de ayuda con los trabajos, tutorías y presentaciones. Entre paréntesis, véase capítulo 14. Como durante el periodo de exámenes. Entre paréntesis, capítulo 15. Cuando prepares el material que quieres tener a mano cuando te enfrentes al examen. Con esto tengo bastante. Para poder decidir qué apuntes debes tomar, imagina que pudieras llevarlos contigo o al examen. ¿Cuánta información necesitas realmente? ¿Bastarán unos pocos términos clave, determinadas citas o una serie de nombres y fechas significativas? No tiene sentido escribir frases enteras cuando una palabra o incluso unas iniciales harán el mismo servicio. Cuanto más comprendas lo que estés leyendo y puedas vincularlo con todo el resto de datos que conoces, más breves podrán ser tus notas, y esto hará que sean más fácilmente transferibles a tu memoria. Libros de imágenes. Las imágenes activan la memoria, de modo que aunque los libros que estás leyendo no contengan ninguna imagen, debes crearlas. Adopta la costumbre de ver las cosas sobre las que lees, visualizando imágenes memorables de todas y cada una de ellas. A veces es fácil, cuando lees sobre un determinado objeto, una persona famosa, un excitante acontecimiento histórico. Pero a menudo tendrás que entrenar tu imaginación para convertir las ideas abstractas en vívidas imágenes. Piensa en cómo ilustrarías los conceptos en una presentación por ordenador, en un anuncio de televisión o en un diccionario de imágenes para niños. ¿Qué aspecto tendría esto o qué emoción podría despertar? Juega con palabras y sonidos e inventa claves creativas para lograr recordar hasta las ideas más complicadas. Las imágenes en tu cabeza también pueden enriquecerse con otros sentidos y sentimientos para que cobren vida. Todo ello mientras lees las palabras en la página. Cuando realizas este tipo de lectura creativa, descubres que mejora tu concentración. Estableces un mayor número de asociaciones y empiezas a comprender mejor lo que lees, de modo que estás haciendo mucho sin apenas esfuerzo. Dispones de una memoria mejor a corto plazo para las cosas que acabas de leer y se te da mejor el proceso de aprendizaje a largo plazo, porque ya tienes una reserva de imágenes que puedes introducir en historias y estructuras para retenerlas en tu beneficio. Niveles de aprendizaje. Una lectura estratégica y activa de un texto brinda una serie de puntos clave que hay que aprender. Todos los consejos de este capítulo contribuyen a abrir camino a técnicas específicas de memoria, sacando partido de todo lo que has aprendido sobre la confección de recuerdos, grandes temas, inteligentes descubrimientos, resúmenes, detalles vitales. Todos esos elementos pueden convertirse en imágenes memorables y fijarse en tu cerebro bajo una forma que perdure. ¿Qué debes aprender exactamente de este modo? La respuesta dependerá de cada texto y acostumbra a modificarse a lo largo de la lectura del mismo. Utilizar bien tu memoria significa estar alerta a cuáles son las necesidades exactas, manteniendo los niveles adecuados de detalle y profundidad. Escenas. Tendrás a veces que recordar una única idea principal, probablemente vinculada a unos pocos detalles, pero básicamente un solo concepto, un resumen del artículo o documento que has leído. Aprenderse bien esta idea en cuestión
puede tener un gran impacto en tu trabajo. El conocimiento que representa dirigirá tu investigación futura y es posible que se expanda mientras prosiguen tus estudios. Pero contiene ya la información esencial y muestra que has leído, evaluado y comprendido tu material. La forma de memorizarla es muy similar a las escenas memotécnicas que elaboraste previamente. Un solo y vívido momento, al que se le añade actividad y detalle para que esas grandes ideas cobren vida. Por ejemplo, quizás hayas leído un libro sobre Enrique VIII y te hayas formado una opinión clave, que su vida y su reinado giraron en torno al poder. Si has estado estudiando en detalle a este monarca, tendrás que saber mucho más que eso sobre él. Pero como parte de un estudio más amplio de la historia inglesa, de los reyes y reinas, o de la historia política, de la realeza y de la religión, este tema central será muy útil de saber y de emplear. Mientras lees sobre Henry, probablemente irás conformando imágenes basándote en su estatura física, su llamativa ropa, las riquezas que amasó, sus devastadoras decisiones y su planteamiento único en relación al matrimonio, y todas ellas se aunan en una escena memorable. Puedes ver a Henry incluso más grande de lo que era en su vida real, elevándose como una torre sobre la gente, controlándolo todo. Puedes darle cosas apropiadas para llevar y objetos para sostener que representen su necesidad de consumir, de coleccionar, de controlar. Puedes añadir otros sentidos, el sonido de su voz, la textura de su opulento ropaje, incluso el olor de uno de sus lujosos banquetes. Como habrás estudiado sus infames actos, imagina cómo te sentirías si hubieras estado allí, y únelo todo en forma de un almacén de recuerdos concentrado. El enfoque de tu comprensión de Enrique VIII, listo para ser añadido a tiempo, vinculado con el resto de la información y empleado para explorar otros aspectos de tus estudios. Historias. En otras ocasiones habrá un mayor número de elementos que recordar y será de importancia evocar la secuencia de acontecimientos. En el caso de los procesos de aprendizaje, las instrucciones, las competencias o las cadenas de acontecimientos, las historias mnemotécnicas pueden suponer la mejor estrategia posible. Las imágenes que has inventado mientras lees o tomas apuntes pueden ahora visualizarse de forma clara. Se pueden organizar imaginativamente y las puedes aprender bajo la forma de estimulantes relatos. Puede que quieras aprender el orden de los planetas del sistema solar, de modo que puedes explicar una historia sobre un joven soldado, entre paréntesis, Sol, que tiene mucho calor y utiliza un termómetro de mercurio, entre paréntesis, mercurio, para tomarse la temperatura de las venas, entre paréntesis, Venus. Sorprendido por la temperatura que tiene, se cae en la Tierra, entre paréntesis, Tierra, y puedes darle una chocolatina marca Mars, entre paréntesis, Marte, para que se recupere. Quizás estés estudiando el sistema digestivo y hayas subrayado los órganos importantes, los compuestos químicos y los procesos que implica. Puede que tus apuntes tengan un aspecto como este. La digestión empieza en la boca, los dientes, la lengua, la saliva, las enzimas, el almidón que se convierte en azúcar, formación del bolo alimenticio que se traga, la epiglotis cubre la tráquea, entonces va al esófago y al estómago. Para hacer del proceso aún más excitante y vívido,
Puedes explicarte a ti mismo una historia sobre un monstruo, centrándote primero en su enorme boca, el lugar donde empieza la digestión, y dirigiendo tu cámara cinematográfica mental hacia sus afilados dientes y su larga lengua. Quizás tu amiga Sally, entre paréntesis, saliva, esté ahí, trabajando duro para fragmentar la comida, poniéndose encima, entre paréntesis, encima de ella para hacer una especie de papilla. El monstruo está comiendo almohadas, entre paréntesis, almidón, que ante sus ojos se convierten en azúcar en polvo y que coloca un gran bol, entre paréntesis, bolo alimenticio. A continuación, el monstruo se pone a escribir un epílogo, entre paréntesis, epiglotis, para su libro, cuyas páginas traquetea, entre paréntesis, tráquea, en un sofá, entre paréntesis, esófago, que engulle en su estómago. El proceso ya se ha convertido en una historia a la que puedes añadir otros elementos memorables, combinando datos y fantasía, creando una secuencia de acontecimientos que te diga todo lo que debes saber sobre la información que lees. Excursiones. Para listas más largas de ideas, especialmente cuando nos hallemos ante listados en los que cada idea contenga varios detalles y el orden de los mismos sea importante, habrá que echar mano de las rutas mnemotécnicas. Escoges un edificio familiar o ruta que te servirá de marco. Compruebas que conoces las paradas, los loci, y cómo desplazarse del primero hasta el último, y entonces rellenas los espacios con vívidas imágenes clave. Puedes hacerlo mientras lees, o bien después, partiendo de tus apuntes, o en ambos momentos. Se pueden añadir más detalles siempre que quieras, cosa que es particularmente útil si estás leyendo varios textos sobre el mismo tema. Y de resultas, contarás con una serie de excursiones mnemotécnicas bien construidas que perdurarán a lo largo de tus estudios, sosteniendo vastas cantidades de información. Ambos lados de tu pensamiento se combinan, mientras las ideas clave que has leído cuidadosamente escogidas se convierten en memorables. Al aprender sobre la historia de Londres, puede que necesites tener presentes las siguientes ideas para un debate en el aula, para una presentación o para la redacción de un examen. Mitología, prehistoria, el Támesis como frontera tribal, romanos, anglosajones, ataques vikingos. Puedes usar el camino que te lleva a tu casa e imaginarte que encuentras criaturas mitológicas a tu paso. Un hombre de las cavernas sentado en la entrada de tu casa, que el río Támesis llega hasta el recibidor de tu casa y que hay hombres de distintas tribus a ambos lados del río. Unos soldados romanos rumiando en tu sala de estar. Unos anglosajones cocinando ajos en tu cocina, ayudados por ángeles. Unos feroces vikingos en bikini y con yelmos de metal que bajan por las escaleras y avanzan hacia ti. Detalles. Todas estas técnicas son lo bastante flexibles como para adecuarse al nivel de detalle que necesites. Las escenas contienen grandes temas y conceptos. Las historias almacenan series de hechos y secuencias de ideas, y las excursiones mnemotécnicas contienen tanto ideas clave como detalles de apoyo. A medida que avanza el libro, irás aprendiendo más cosas sobre cómo insertar números para que te sean de ayuda con las fechas, los precios y las fórmulas. Entre paréntesis, véase capítulos 11 y 15. Así como ser aún más específico con la ortografía y las citas. Entre paréntesis, capítulo 15.
De modo que dedícale un momento ahora a pensar en qué tipo de información vas a tener que incluir. ¿A qué tipo de detalles le otorgan importancia a tus estudios? Imagina la sensación de poder escoger exactamente qué recordar al leer un documento. Y entonces, situar cada capa de información en tu memoria, lista para que accedas a ella siempre que quieras. ¿Qué tipo de detalles pueden reportarte mayores beneficios en tus estudios? Si tu investigación sobre las cascadas ha tenido como resultado un detallado trabajo que te ha ayudado a obtener una buena nota en la asignatura, querrás sabértela al dedillo para tu examen final. Tu listado, que resume las ideas claves, podría empezar como sigue. Las cascadas normalmente se forman en un afluente del río, cuando el canal es angosto y profundo. La erosión sucede lentamente en un lecho de rocas con corrientes rápidas. El río fluye velozmente en el borde, causando remolinos. La arena y las piedras que traslada el agua aumentan su capacidad de erosión. Se pueden formar cavernas bajo y tras las cascadas. No importa dónde se desarrolle tu excursión mnemotécnica, mientras recuerdes que debes contener toda esta información sobre las cascadas, puedes situarla en el hotel en el que estuviste el pasado verano y colocar una gran cascada delante del mismo para recordar el tema al que está dedicado ese viaje, y entonces entras en el vestíbulo y ves a un bebé, entre comillas, que te recuerda el afluente del río, que se mece en un profundo y angosto canal de agua. Avanzas hacia la recepción y entonces te das cuenta de que se está erosionando. Por un lado, donde hay una maqueta de un lecho del hotel, entre paréntesis, lecho de rocas, lo hace lentamente, mientras que por el otro lado, que está cubierto por figuritas de corredores, entre paréntesis, corrientes rápidas, en cambio, lo hace rápidamente. Atraviesas el guardarropa, donde hay un encargado muy borde, entre paréntesis, borde, y puedes verle rodeado de agua que va formando remolino. Esperas el ascensor, que está lleno de arena y piedras que erosionan el suelo y dañan aún más la barra de la recepción. Bajas en la primera planta y observas que se ha formado una oscura cueva desde tu última visita. Entonces ve a la entrada de la cueva y entra y toma algunas fotografías. SQ3R. Las estrategias que hemos analizado en este capítulo representan una versión más rica del método SQ3R, el clásico planteamiento para el aprendizaje y la lectura. Las siglas en inglés se refieren a explorar, entre paréntesis, survey, preguntar, entre paréntesis, question, leer, entre paréntesis, read, recordar, entre paréntesis, recall, y revisar, entre paréntesis, review. Y sin duda cubre los pasos principales. Pero tu lectura solo podrá sostener realmente el éxito en tus estudios cuando hayas incorporado las técnicas de memoria clave. ¿Te has dado cuenta ya de por qué es tan importante analizar del modo en que las preguntas activan la memoria y la importancia de leer activamente? Sabes por qué debes revisar al final del aprendizaje consolidado, pero es el estadio más importante, el de recordar, el que se ha descompuesto más plenamente, ofreciéndote una gama de distintas herramientas prácticas para dar forma a todo lo que lees del modo más memorable que puedas imaginar. Trucos prácticos para una lectura eficaz.
Trata de contemplar el libro desde el punto de vista de su autor. ¿Qué crees que estaba intentando lograr? ¿Qué le dijo cuando se lo propuso a su editor? ¿Cómo investigó y planificó su libro? ¿Y cuáles son las razones que justifican la apariencia del mismo? Cuanto más te impliques con su libro, cuanto más lo comprendas, más lo recordarás y más eficazmente lo podrás utilizar para tus estudios. Entonces, estarás listo para dar en la diana con tu memoria. Siempre que sea posible, escribe y dibuja en los textos que lees, en lápiz en tus propios libros, utilizando notas adhesivas para dejar marcadas las preciosas páginas de la biblioteca o fotocopiando las páginas clave. Utiliza colores siempre que puedas, dibuja imágenes, haz que destaquen las ideas importantes y descubrirás que desarrollas unos fuertes recuerdos visuales de las páginas que decoras, entre comillas, mientras lees. Mientras creas imágenes mentales para representar los puntos clave, sigue relacionándolos con la información de la página. Vas a incluir cierto número de elementos en muchas de tus escenas imaginadas, de modo que, ¿qué es exactamente lo que ves y qué significa? Adelante. No te limites a decidir que vas a leer algo. Decide también cómo lo vas a leer. Piensa qué técnicas de memoria funcionarán mejor. Utiliza todo lo que sabes sobre la memoria para aprender con el grado de precisión requerido. Para cada libro, artículo de revista o informe de una página web que leas, piensa en una imagen que resuma su principal propósito o aportación. Hacer esto te ayudará a pensar en lo que has sacado de esta experiencia de lectura y buscar las conexiones con otros textos que estudies. Mientras estás leyendo, mantente alerta en relación a la calidad de tu aprendizaje. No confundas comprensión con retención. La información puede tener todo el sentido del mundo cuando la contemplas, pero ¿podrás recordar algo cuando cierras el libro? Si no puedes, modifica las estrategias de activación de tu memoria. 11. Escuchar y aprender. Una gran cantidad de información importante llega al cerebro a través de los oídos. La habilidad para escuchar en clases, tutorías, conversaciones con los profesores y amigos, y mientras se ve la televisión o se escucha la radio, pueden tener un importante impacto en los estudios. Recordar la información que se oye puede constituir todo un reto, pero hay gran cantidad de cosas que se pueden hacer para aumentar las posibilidades de éxito. Este capítulo revela cómo se pueden activar las habilidades de escucha, cómo recoger una mayor activación de información útil, cómo explorarla eficazmente y cómo recordarla y comunicarla con seguridad. Temas clave. Las dificultades de aprender por medio de la escucha. Trucos para recordar mejor los contenidos de las clases. Método mnemotécnico para los números. Cómo los números pueden fortalecer la memoria auditiva. Utilizar las propias competencias de memoria en las tutorías. Trucos para recordar todos los nombres que escuchamos. Términos clave. Aprendizaje auditivo. Escucha activa. El método número-rima y el método número-forma. Duro de oído. Puedes aprender un montón a través de la escucha, pero es una compleja manera de estudiar. Hay personas que estamos más inclinadas al aprendizaje auditivo y preferimos escuchar las instrucciones en vez de leerlas, o acceder a una obra en formato de audiolibro,
en vez de a través de las palabras impresas en una serie de páginas. Quienes privilegian esta forma de aprendizaje, la auditiva, pueden sin duda utilizar ese talento natural en sus estudios, pero hasta ellos se enfrentan a determinados retos, y todos necesitamos estrategias para recordar mejor todo lo que escuchamos. En el caso de la lectura, sueles poder leer a tu propio ritmo, pero cuando tienes que escuchar a otra persona, normalmente, dispones de una única oportunidad para escuchar sus palabras y recordar las ideas importantes. Puede que a veces estés listo para concentrarte en una clase o en un debate, pero en otras ocasiones y a menudo no estás preparado para las cosas que oyes. No dispones del material para tomar notas y luchas por hacer que funcione tu memoria mientras estás haciendo otra cosa. Con la información escrita, puedes utilizar el soporte de la página misma para ayudarte a recordar lo que lees, consultarlo múltiples veces, subrayar los pasajes clave. Pero mientras escuchas, el proceso de estudio parece mucho menos controlable. Es muy fácil que la información te entre por una oreja y te salga por la otra. Aprender por medio de la escucha. ¿Qué parte de tus estudios actuales implica escuchar? ¿Hasta qué punto se te da bien el aprendizaje auditivo? Piensa en aquellas situaciones en las que resulta obvio que vas a escuchar datos importantes, pero también en esas otras ocasiones en las que tus competencias de escucha se enfrentan a un desafío. ¿Qué escenarios funcionan mejor para ti y cuándo te resulta particularmente difícil escuchar y aprender? Cuando logras escuchar con atención, ¿qué suele ayudarte a escuchar, a concentrarte y a recopilar la información y recordarla? Cuando te resulta difícil, cuando pasas por alto detalles clave o incluso estás como ajeno y desaprovechas oportunidades de aprendizaje, ¿cuál suele ser el problema? Piensa en los aspectos de tu estudio que se beneficiarían más si pudieras recordar mejor lo que escuchas. Prepárate para sacar el máximo partido de tu talento natural en esta área y desarrollar nuevas maneras de escuchar y aprender. De nuevo, el SQ3R. Puede que el proceso SQ3R trate de la lectura, pero sus ideas clave también se aplican a la escucha, de modo que puedes usar ahora también muchas de las actitudes y competencias que desarrollaste en el capítulo anterior. Valora el conocimiento que posees y adopta una perspectiva general de lo que estás escuchando. Plantéate preguntas constantemente. Eso siempre constituirá un importante activador de tu memoria. En vez de leer palabras, lee el significado de lo que estás escuchando, implicándote con ello íntimamente y reteniéndolo tan plenamente como puedas, convirtiéndote en un oyente activo. Entonces fíjate en qué es lo que puedes recordar, demostrando así la calidad de tu aprendizaje, reforzando los recuerdos. Finalmente, revisa lo que has estudiado, las cosas que has aprendido, cómo te van a ayudar, a dónde tienes que avanzar partiendo de ahí. La confección de estrategias de memoria es un elemento central de este proceso global, y cuando aprendes a escuchar bien, se vuelve más importante que nunca. Clases. Las clases son una parte vital del estudio en gran cantidad de materias. Te brindan importante información, detalles actualizados, nuevas revelaciones y valiosas oportunidades de ver cómo se demuestran las cosas o de obtener una explicación de las ideas complejas. A veces, estructuran toda la asignatura y su asistencia es obligatoria, mientras que en otras materias son optativas y algo adicional que se ofrece como un apoyo extra.
Si las sabes aprovechar, las clases se presentan ante ti como una rica fuente de información y una oportunidad para pensar en la materia y analizarla mediante tus apuntes y aportación. Aprendes durante la clase y sigues aprendiendo después, a partir de las notas que has recogido, de manera que el acontecimiento mismo se convierte en un recuerdo útil. Divagaciones de la mente. Uno de los aspectos más fascinantes de las clases es que el alumno puede pensar mucho más rápido de lo que puede hablar el profesor. Esto significa que es más fácil que tu capacidad mental se disperse, acostumbrada a pensar en otras cosas, y se distraiga de la tarea que tienes entre manos. Esto es especialmente cierto en aquellas ocasiones en las que no necesitas tomar apuntes, ya que el mero hecho de escuchar resulta demasiado pasivo y es posible que te invite a soñar despierto. Adopta la costumbre de reaccionar ante todo lo que oigas, respondiendo conscientemente ante cada idea. Siempre será más fácil recordar cosas que tengan que ver contigo, de modo que mantén un diálogo interno contigo mismo sobre si esa determinada idea es nueva para ti o no, cuál es tu opinión personal o cómo puede influir en tu trabajo. Observa lo bien que se te da predecir de qué va a hablar a continuación el profesor. Piensa en la estructura de la clase y piensa si la harías diferente si fueras tú el que estuviera en la escena. Utiliza el espacio mental sobrante para implicarte en lo que estás escuchando y empieza a utilizar tus reacciones ante ello para recordarlo. Cuando las cosas no van tan bien, las clases pueden resultar una total pérdida de tiempo. Si sales de ahí con tan solo unos pocos recuerdos, unos apuntes pobres o pocas posibilidades de construir sobre esa experiencia en el futuro, te podrías haber quedado en casa. Para sacar el máximo de una clase, debes invertir cierto esfuerzo previo a la misma. Poner todas tus competencias de memoria en acción mientras escuchas y continuar después con el proceso de estudio. Antes de las clases. Entérate siempre con antelación de quién va a impartir la clase. Habrá conseguido el trabajo por alguna razón, de modo que puedes sacarle partido a su titulación, su pericia y experiencia para activar tu memorización. Decide por qué vas a ir a prestarle atención a lo que dice. Si sabes que es un mal comunicador, planifica con anterioridad estrategias para lidiar con ello. Asegúrate de que sabes de qué va la clase. Siempre es útil si puedes realizar un poco de investigación previa, de modo que al menos algo de lo que oigas te suene familiar y sea así automáticamente más fácil de memorizar. Piensa en lo que ya sabes, de modo que las nuevas ideas cuenten con cierto contexto y un marco en el que insertarlas. Céntrate en lo que resulte positivo para ti, activando tu curiosidad, y aprende y esboza algunas preguntas que esperas que obtengan respuesta. Piensa en cuáles son tus necesidades de aprendizaje en relación a esta clase en particular y las estrategias de memoria que encajarán con ellas. ¿Vas para aprender grandes ideas, temas y opiniones? ¿Vas a ver cómo se explican las cosas o se demuestran? ¿O bien para recoger datos y figuras clave? ¿Vas a tener que tomar apuntes o podrás recoger los detalles más tarde a partir de folletos, libros de texto o por internet? ¿Cuánto podrás aprender entonces y qué parte de ello tendrás que recopilar durante la clase misma y recordarlo para una fecha futura? Durante la clase. Comprueba que desde donde estás puedes oír y ver bien. Si no puedes, soluciónalo. Si no, ¿qué sentido tiene estar allí?
Ponte cómodo, ordena tu material y prepárate para escuchar, aprender y recordar. Toma notas que te ayudarán a concentrarte, a pensar en lo que escuchas y a empezar a recordarlo. Anota tus opiniones e ideas sobre ello, así como la información misma. Utiliza distintos colores, añade imágenes, varía tu estilo para tomar apuntes. Utiliza todo lo que sabes acerca de la memoria. Toma notas que sean simples, claras y organizadas, pero también visuales, creativas, estimulantes y memorables. Piensa en imágenes, imaginando cuál es la mejor manera de visualizar las ideas que estás escuchando y prestando atención al inicio del proceso para recordarlo. Parte de tus imágenes se irán conformando de un modo natural en una escena mnemotécnica. Entre paréntesis, véase capítulo 7. Un par de ideas clave, algunos detalles extra, pero esencialmente un almacén de información. Entre paréntesis, un marciano rojo que lleva un casco de guerrero, por ejemplo, porque acabas de oír que Marte es el planeta rojo, y que más tarde se le nombra como el dios romano de la guerra. Descubrirás que puedes construir historias con las imágenes que aparecen. Entre paréntesis, véase capítulo 8. Puede que tu profesor hable de inflación y que te imagines entonces que una persona extremadamente rica se eleva con un globo, mostrándose extremadamente interesada en lo que pasará después, en los tipos de interés, y que entonces salude al prestamista de tu banco local que está abajo, en el suelo, porque el siguiente tema que se tocará en la clase es el de los préstamos. Ten siempre a punto un par de excursiones mnemotécnicas, marcos mentales basados en edificios, paseos u otros tipos de ruta. Entre paréntesis, véase capítulo 9. Al principio de la conferencia estarán vacíos, pero al final estarán llenos de una imaginería que servirá para recordarte las cosas más importantes que has oído, las grandes ideas y los detalles específicos. En una clase de literatura sobre el teatro de Shakespeare, puedes descubrirte imaginando un gran globo sobre el pavimento delante de tu casa. El teatro Globe, entre paréntesis, globo en inglés, que huele a humo, entre paréntesis, el primer teatro Globe fue destruido por el fuego. Entonces vas caminando hacia un buzón y ves que está cubierto por una gran cantidad de fotografías de chicos y de hombres. Entre paréntesis, solo había actores masculinos en la época de Shakespeare. Antes de desplazarte hacia un haya que está en la carretera, iluminada por luces que explotan, dando lugar a unos juegos artificiales y tramoyas. Entre paréntesis, porque los efectos especiales eran profusamente utilizados en las obras de Shakespeare. Después de la clase. Cuando llegues a casa, repasa tus notas y comprueba que aún puedes recordar lo que escribiste. Piensa en cómo vas a usar todo ese trabajo. Quizás tan solo lo conserves y lo revises antes de la segunda clase de la serie sobre ese determinado tema, o escribas una redacción sobre ello, investigues más de cara a una tutoría o lo uses para repasar antes de los exámenes finales. Añade a los apuntes todos los documentos y fotocopias y consérvalos adecuadamente. Pero cuida también de tus notas mentales. Las imágenes, escenas, historias y excursiones que has creado. Es una buena idea tomar algunos apuntes escritos sobre esto más tarde, durante el curso, y revisarlos y fortalecerlos en vistas al futuro. Haz algo para practicar con tus recuerdos sobre ello.
escribe a una redacción, habla de ello durante un debate, o puede bastar con el mero hecho de contarle a un amigo de qué iba la clase, de memoria. Dedica siempre unos minutos a contarte a ti mismo qué aprendiste, resiguiendo de nuevo tu imaginería, utilizando historias y excursiones mnemotécnicas para acceder a la información y poniendo todas las ideas en orden. Memoria digital. Sean cuales sean tus estudios, en un momento u otro las cifras harán aparición. Fechas, precios, referencias o fórmulas. Es un tipo de información que estás acostumbrado a oír, pero te resulta difícil de retener. Puedes inventar imágenes o cifras sobre una base ad hoc, o puedes utilizar uno de los diversos métodos que se han ido modelando a lo largo de los siglos. Más adelante se explicarán en este libro dos de las estrategias más especializadas. En el capítulo sobre repaso para exámenes, entre paréntesis, capítulo 15. Pero las dos que siguen a continuación son técnicas fáciles de usar, particularmente buenas para aquellos momentos en los que oyes cifras que quieres aprender. Son ejemplos clásicos de memoria artificial, diseñados para convertir la información abstracta en una forma diferente, mucho más memorable, y entonces devolverla a su estado original cuando se requiera. El método número-rima consiste simplemente en relacionar una imagen con cada dígito, entre paréntesis, del 1 al 10, basándose en una rima. Ahorras tiempo utilizando la misma imagen básica cada vez que el número en cuestión aparezca, pero cobrará vida en tu imaginación y lo vincularás con el significado real del número en cada caso. De modo que, si tu profesor te dice que hay 7 billones de personas en el mundo, puedes conformar una imagen de toda esa gente recogiendo mejillones. Un informe en la radio dice que Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, nació en 1984. De modo que puedes contemplarlo patinando cuesta abajo desde la oficina de Facebook. Si tu profesor mencionó que Júpiter tiene 63 lunas conocidas, puedes imaginarte al dios Júpiter jugando al ajedrez con un montón de lunas. A continuación, reproducimos un listado de las rimas más populares con los números que van del 1 al 10. Pero puedes cambiarla por otras mejores en el caso que se te ocurra. 0. Perro. 0. Cencerro. 1. Puro. 1. Tuno. 1. Vacuno. 2. Cos. 2. Tos. 2. Dios. 3. Pie. 3. Ciprés. 4. Zapato. 4. Pato. 4. Macaco. 5. Brinco. 5. Pinto. 5. Mirlo. 5. Cisco. 6. Buey. 6. Beis. 7. Filete. 7. Cachete. 7. Birrete. 8. Bizcocho. 8. Corcho. 9. Nieve. 9. Trueque. 10. Pez. 10. Nuez. El método número forma. Esta vez vas a basar tus imágenes preparadas previamente en las formas de los números. Es una popular estrategia porque es fácil de recordar las imágenes clave, pero todas ellas pueden ampliarse aumentando así tus opciones y añadiendo variedad a las invenciones de tu memoria. Aquí encontrarás algunas ideas básicas de número y forma.
0. Parece una pelota. 1. Tiene la forma de un lápiz. 2. Podría ser un cisne. 3. De lado sugiere unas montañas. 4. Parece la vela de un barco. 5. Podría ser un garfio. 6. Se parece a un cañón visto desde atrás. 7. Podría ser una lámpara. 8. Se parece a un muñeco de nieve. 9. Podría hacerte pensar en un chupa chup. 10. Como un tambor junto al palo de unas baquetas. Para recordar que Julio César visitó Inglaterra en el 55 a.C., puedes visualizarlo entrando en el país con 2 garfios, uno bajo de cada brazo, entre paréntesis 5 y 5. Si oyes en una conferencia que el presupuesto militar de Estados Unidos se elevó un 4% el año pasado, puedes imaginarte a todos los soldados, tanques y pistolas alineados dentro de un barco de vela. Tu profesor dice que el cero absoluto es equivalente a menos 273 grados centígrados. Puedes imaginar que un cisne ilumina con una lámpara una montaña, para descubrir por qué la hierba se ha helado y es demasiado fría como para poder comérsela. Prueba tú mismo. ¿Cómo podrías usar este sistema para recordar lo siguiente? La fecha del primer vuelo a motor, 1903. La hora de la conferencia de mañana, 9:45. El número de estados soberanos de África, 54. La práctica hará que te familiarices con las imágenes clave, pero también puedes ampliarlas y tener así más posibilidades. En vez de una simple pelota, el 0 puede ser cualquier cosa que tenga que ver con los deportes. El 1 empieza siendo un lápiz, pero puede fácilmente convertirse en un bolígrafo, un pincel, un pedazo de papel o un bote de tinta. El 3 puede ser cualquier cosa del campo, y el 4, toda persona, objeto, acción o adjetivo vinculado con el mar. Las imágenes clave se convierten en categorías de un amplio grupo de posibles imágenes. Aprendiendo con números. Así como ambos métodos resultan útiles para recordar números importantes, también se pueden utilizar para memorizar listas, numerando cada ítem que debas saber y vinculándolo con la imagen apropiada. Es un modo particularmente eficaz para recordar listas que escuches. Si escuchas estas 6 fuentes de vitamina C, grosela negra, pimiento rojo, naranja, coliflor, espinaca, las puedes vincular con las primeras imágenes de rimas con números. 1. Vacuno, grosela negra. Un delicioso filete vacuno con salsa de groselas. 2. Tos, pimienta roja. La pimienta roja te hace tener tos. 3. Ciprés, perejil. Un bosque de cipreses y perejil. 4. Pato, naranja. Un pato de color naranja en la puerta de tu casa. 5. Mirlo, coliflor. Un mirlo comiéndose una coliflor en la rama de un árbol. 6. Buey, espinaca. Una olla de carne de buey con espinacas. Si tu conferenciante te dice que se van a celebrar 5 conferencias en torno a la nutrición, el ejercicio, la psicología del deporte, la ropa y la tecnología para la fisioterapia, puedes utilizar el método número-forma para imaginarte 1. Nutrición, mordiendo el lápiz más nutritivo del mundo. 2. Ejercicio,
realizando un circuito de entrenamiento alrededor de un cisne. 3. Psicología del deporte, llevando el último equipamiento de navegación. 4. Fisioterapia, utilizando un garfio en vez de la mano lesionada. Ponte a prueba. ¿Y si las siguientes clases versaran sobre determinados deportes? 1. Carreras. 2. Nado. 3. Golf. 4. Baloncesto. 5. Hockey. Observa lo fácil que te resulta relacionar los deportes con los números y recordarlos en una secuencia perfecta. El precio de un nuevo ordenador, 487 euros. Puede ser un marinero, 4, lanzando bolas de nieve, 8, contra una farola, 7. Un submarino, 4, chocando contra un iceberg, 8, que está junto a un faro, 7. O un congelador, 8, lleno de agua, 4, y de bombillas, 7. Los primeros 10 dígitos de pi son 3.14159265.3. Esto podría ser un montañista, 3, dibujando felizmente, 1, un paisaje marino, 4, para después pintar, 1, un pirata, 5, cuando de repente su chupa chup, 9, se desliza de su boca y se lo come un águila, 2, que lleva una pistola, 6, de modo que utiliza un garfio, 5, para buscarlo por la hierba, 3. Observa qué puedes hacer con los siguientes acontecimientos. La estructura del ADN fue descubierta por Crick y Watson en 1953. El número de libros de la Biblia del rey James, 66. El periodo de gestación de un elefante, 22 meses. Tutorías. Las tutorías, los seminarios de trabajo y los debates en grupo reducido ofrecen grandes oportunidades para la mejora de la memoria y para demostrar al máximo tus habilidades mnemotécnicas. Aprovecha todas las oportunidades que tengas para hablar con personas cuyas visiones sean diferentes de las tuyas. Observa cuánto puedes recordar realmente sobre un tema y cómo puedes dar forma rápidamente a un argumento. Pero también escucha atentamente los de los demás y observa si puedes modificar tus propias ideas. Como siempre, piensa en imágenes que representen los puntos clave que se discuten. Entonces, escribe todos los detalles extra en tus apuntes en cuanto tengas la oportunidad de hacerlo. Las imágenes mentales existentes pueden ampliarse fácilmente o cambiar para reflejar la nueva información e ideas que vas recabando. Si uno de tus compañeros ha hablado sobre las 2 lunas de Marte, puedes añadirla a tu escena mnemotécnica, quizás impresa sobre el envoltorio de la chocolatina o colgando del casco. Si la tutora hace que te des cuenta de que el rey Enrique VIII no era tan poderoso como pensabas, podrás volver a la escena mnemotécnica que confeccionaste y añadir algunos detalles. Quizás puedas visualizar cómo aparecen algunas grietas en su palacio, o mostrar un primer plano de su ropa que revele que está desgastada y sucia. Haz un esfuerzo para hablar de forma memorable, con claridad, organizando tus ideas, utilizando palabras descriptivas, metáforas e historias. Haz todo lo que puedas para hacer que el resto de personas del grupo piensen mediante imágenes y ofréceles ideas interesantes para mantener su atención y espolear su curiosidad. Nombres y rostros. En las tutorías
puedes mejorar tu autoconfianza, impresionar a los demás con tus habilidades de memoria y hacer que toda la sesión discurra con mayor fluidez, si sabes cómo recordar los nombres de la gente. Es una habilidad práctica que te ayudará a lo largo de toda tu etapa como alumno, no solo en tus relaciones, sino también con muchas de las materias de estudio. Cuando te presentan a alguien, asegúrate de haber oído bien su nombre. De no ser así, ¿cómo podrás recordar su nombre? Repite el nombre. Encantado de conocerte, Sean. Interésate por él. ¿Cómo se escribe? ¿Qué significa? ¿De dónde proviene? Visualiza el nombre escrito en un papel. Puedes imaginar incluso qué aspecto podría tener la firma de la persona en cuestión. Inventa una imagen clave basada en su nombre, partiendo de una asociación que surja en tu mente. Un famoso con el mismo nombre, o bien otra cosa que tenga relación con el aspecto del nombre, o con cómo suena. Para el nombre Helen, puedes pensar en el Edén. El nombre de Brian se parece mucho al verbo brillar. Señora Beckham probablemente te hará pensar en el fútbol. Y el señor MacArthur puede recordarte al rey Arturo utilizando un ordenador Mac. Vincula la imagen que quieres memorizar con la persona real que tienes frente a ti. Utiliza tu imaginación para representar a Helen en un paisaje edénico, tal vez recogiendo manzanas de un árbol. Imagina que Brian está cubierto de purpurina dorada, de modo que brilla. Observa cómo la señora Beckham sostiene una pelota de fútbol. O contempla cómo el señor MacArthur extrae una espada de una roca y entonces la deja junto al ordenador Mac antes de ponerse a trabajar. Practica utilizando estas imágenes clave para recordar a las personas que conoces. Puedes ir añadiendo más detalles al tiempo que los aprendes, creando ricas escenas mentales que además te brindarán otros elementos de información útil. Imagina a Helen utilizando un mapa para encontrar el camino de vuelta al Edén, porque a ella le encanta la geografía. Brian sostiene una botella de dorado y brillante whisky Paddy, porque es irlandés. Conocer mejor a tus compañeros de estudio te ayudará a sacar el máximo partido de tu pericia, mejorar tu comunicación con ellos y darles otra razón para acordarse de ti. Recuerdos extraídos de los medios de comunicación. Debes estar siempre listo para recoger información útil de la televisión, las películas, la radio o los podcasts. Archivos de audio o video específicos sobre tus estudios o información general que enriquezca tus conocimientos y tu comprensión. Cuanto más entrenes tu memoria, más alerta estarás y más capaz serás de concentrarte, de reconocer ideas útiles y convertirlas en imágenes memorables que entonces puedan fijarse en tu mente. Conecta las imágenes con el lugar en el que estés cuando oigas por primera vez ese determinado contenido, sea ese un dato o una idea. Un informe radiofónico sobre el aumento del turismo puede generar en ti que confecciones una imagen de cientos de postales para turistas e imaginar cómo cubren el coche en el que estás sentado mientras escuchas la emisión. Cuando vuelvas a tu escritorio o tengas un cuaderno de notas a mano, haz que tu mente vuelva al lugar y las imágenes, así como las ideas que éstas representan, reaparecerán. Trucos prácticos para activar tus habilidades de escucha. Sea lo que estés escuchando, piensa en imágenes. Visualiza palabras clave. Observa cómo van surgiendo en tu mente. Esboza imágenes poderosas que vayan apareciendo junto al profesor.
bajo la mesa del tutor o encima de tu radio digital. Utiliza técnicas de memoria para aprender las ideas principales de una clase. Te ayudarán a organizar tu pensamiento, mantenerte concentrado y establecer una comprensión auditiva. Más tarde, ve enriqueciendo la información, añadiendo más detalles y fortaleciendo los recuerdos. Construye partiendo del mapa mental básico mientras prosiguen tus estudios. Mientras hablas con una persona que acabas de conocer, repite su nombre en tu cabeza. Trata de oírlo pronunciado con una voz divertida o imagínate a la propia persona susurrándolo, cantándolo o gritándolo en voz muy alta. Para ayudarte a recordar el nombre más adelante, trata de recrear los sonidos que generaste en tu memoria en ese primer momento. Adelante. La próxima vez que debas escuchar un conjunto de informaciones y aprenderla, numera los ítems. Convierte cada número en una imagen y entonces vincula cada imagen con la idea apropiada de la lista. Utiliza una excursión mnemotécnica para que las ideas se sostengan. Altera cada una de las imágenes en tu cabeza mientras escuchas los pensamientos de otras personas, sea fortaleciéndolas si piensas que aún es verdad o modificándolas para que reflejen las nuevas ideas que has escuchado. Cada vez que mires un programa de televisión, que escuchas el boletín de noticias o mantienes una conversación con amigos, trata de identificar algo que puedas usar en tus estudios. Conviértelo en una imagen poderosa para asegurarte de que la recuerdas a corto plazo. Analízala con mayor detalle, añadiéndola a tu almacén de recuerdos a largo plazo y observa lo rápido que surge la ocasión para usarla en tus estudios.